Hola mi gente linda, o como diría un cubano de pura cepa, qué volá, qué bolero, qué bolón, qué vuelta. Estamos aquí arriba de un puente porque estamos cruzando desde el lado de allá hasta el lado de acá, porque hoy tenemos una gestión que hacer. Vamos a ir al banco a recibir un dinero por la Western Union. Y sí, en Kazajistán funciona perfectamente la Western Union. Pero el video de hoy no se trata de eso, el video de hoy se va a tratar de cómo son las mujeres en Kazajistán. Así que les voy a dar todos los detalles para que ustedes estén preparados y sepan de qué se trata. Pero sin más preámbulos, comencemos. Eso sí, les diré lo siguiente. Yo soy Isaac Nómada y el mundo es mi casa. Así que ¡vamos allá! Y bueno, aquí estamos otra vez. Les diré que el sol está asesino, pero asesino. No se lo pueden imaginar. La gente no creerá, pero Kazajistán tiene un clima continental, lo cual significa que el verano aquí es demasiado fuerte. Llega a subir a 40 grados, incluso hasta más. Pero cuando viene el invierno es lo contrario, baja a menos 30, incluso hasta menos 40, en dependencia de la ciudad. Es algo quizás para los latinoamericanos difícil de creer, que estamos acostumbrados que todo el año más o menos hay un clima parecido. Por lo menos en Cuba es así, a pesar de que en los meses de invierno, diciembre, enero, hay un poquitico de frío, pero ese poquitico de frío no tiene nada que ver en comparación con los inviernos que hay en estas zonas aquí del mundo, Kazajistán, Rusia y otros países aledaños. Pero bueno, vamos a lo que nos toca hoy, que es el video de hoy. ¿Cómo son las mujeres aquí en Kazajistán? Mucha gente se pregunta eso, incluso me lo han escrito, para saber cómo es las características. Vamos a empezar diciendo que Kazajistán es un país multicultural y eso trae por consecuencia de que hay muchas culturas, hay muchas nacionalidades y cada una de ellas tiene sus características. Vamos a empezar por las kazajas, que son, lógicamente, las que más vas a encontrar, ya que estamos en Kazajistán. Las kazajas son musulmanes. Ahora, no son tan religiosos en general como otros países, como el caso quizás de Arabia Saudita, Tayikistán o otros países también de la zona, que son mucho más religiosos, tienden más a vestirse con toda esa ropa, el yihad y todas estas cosas que lleva la religión. Aquí son musulmanes, pero un poco diferentes. Que eso no quita que hay algunas familias que sean mucho más religiosas, pero son escasos casos que se dan. Pero en general son un poco más liberales en ese aspecto que otros países de la zona que también practican la religión del Islam. Las mujeres kazajas tienen esa característica y son muy caseras, eso sí es algo muy importante. Son mujeres hogareñas, son buenas anfitrionas, limpian, lavan, cocinan muy bien, saben llevar una casa, es una cosa muy buena. No digo que en Latinoamérica eso no se dé, pero ustedes saben que se ha popularizado mucho todo esto del feminismo, y aunque el feminismo en sus inicios tenía su objetivo, su razón, el feminismo de hoy en día no es aquel, y realmente se ha convertido más bien en algo como el embrismo. Quieren incluso la supremacía de la mujer ante el hombre y no tanto la igualdad como en otros momentos, a pesar de que ellos dicen que es así, pero sabemos que no es así. Pero bueno, ese no es el tema del video, no vamos a desviarnos y seguimos. Entonces aquí eso no está tan arraigado, por tanto y demás, las mujeres tienden a ser hogareñas, tienden a atender a su pareja, atender a los hijos. De hecho, les gusta y lo prefieren, no es una cuestión de que estén obligadas, se lo digo yo que llevo aquí 14 años. Al contrario, a ellas les gusta esa vida. Muchas de ellas son profesionales, trabajan, han llegado a tener grandes cargos y cuando son madres o cuando tienen la posibilidad de ser madres, para ellas eso es lo más importante. Dejan a un lado aquello, no por obligación, no porque el marido se lo imponga, no porque la religión se lo imponga, sino porque ellas lo desean así. Para ellos la familia es lo número uno. Son muy hermosas, eso es algo real. No solamente porque sean de aquí, yo considero que todas las mujeres del mundo son hermosas. La más hermosa es mi esposa porque es la mía, pero en general les digo eso. Pero son excelentes mujeres para el hogar. No digo que existan mujeres con otras características, siempre hay una excepción, pero yo estoy hablando de estadísticas y de generalidades, porque en ningún país del mundo se puede encontrar que todas las mujeres sean iguales, siempre hay excepciones, pero en este caso aquí son pequeñas, porque la mayoría son así como les estoy contando. Está el caso de
las rusas, también hay muchas rusas, como mi esposa, por ejemplo, que no son musulmanes, son cristianos. La cultura de ellos es más parecida a la nuestra, es mucho más cercana, a pesar de que el cristiano de ellos es un poco diferente al que vemos en Latinoamérica, que son más bien católicos o protestantes. Aquí son los llamados ortodoxos, pero en general son bastante parecidas las culturas. Con la comida también, ellos también comen carne de cerdo, como nosotros, ya que los musulmanes no comen cerdo, y son un poco más abiertos en ese sentido. Porque ¿qué sucede con las kazajas? Las kazajas, como también las mujeres de otros países que son musulmanes, quizás son un poco más, ¿cómo decirle?, tradicionales, a pesar de que quizás no sean tan religiosas, sí son bastante tradicionales. Eso significa que para tú tener una relación con ellas, sales, paseas, empiezas, pero es muy importante agradarle a la familia. Para ellos es imposible tener una relación con una persona que la familia no apruebe, no como nosotros, que se han dado millones de casos en Latinoamérica, que si los padres no están de acuerdo, simplemente la pareja se escapa a vivir solo, toma su decisión. Aquí eso no existe, aunque seas mayor de edad, ¿eh? Nunca lo vas a ver, porque el respeto a los padres y el respeto a los mayores aquí es número uno. Por tanto y demás, tú tienes que tratar de agradar a la familia, y es muy importante que tanto la familia tuya como la de ella estén de acuerdo en la relación. Si lo logras, no tienes problemas. También hay muchas cosas de la cultura y de las tradiciones. Se hace la pedida de mano, los padres del novio les regalan a los padres de la novia unos collares, unos anillos, unas cosas que son de tradición. No necesariamente tienen que ser cosas caras, pero es algo que se hace. Como quizás nosotros también tenemos la tradición de regalar algo el día de cumpleaños o cosas, son tradiciones de ellos que para ellos son importantes, y sin eso no se puede hacer. Pero en general son muy buenas mujeres, son muy fieles, te lo digo, son mujeres fieles, están bien contigo, no hay problema. Ahora, esto sí, una cosa que es muy importante aquí es la cultura de que el hombre es el proveedor. Eso no significa que las mujeres no trabajen, que no te ayuden, que no te apoyen, pero no es su obligación. Aquí se mira mucho eso, y no es como mucha gente dice que no, eso es porque son materialistas. No, no es que sean materialistas, es la cultura. Es la cultura. Para ellos simplemente el hombre tiene que saber defenderse, tiene que saber valerse, porque eso te va a ayudar a ti en el futuro. Porque si tú eres un hombre que no trabaja o que no lucha por trabajar y que no ha buscado la manera de cobrar tu dinero, tu salario, entonces ¿qué futuro tú le vas a dar? No solamente a ella, a los hijos. Si la mujer está embarazada, por ejemplo, cuando está embarazada ella no puede trabajar. Entonces, ¿cuál va a ser el sustento de la familia? El tuyo. Entonces, es muy importante que aquí la cultura es así. Los hombres tienen que saber valerse por sí mismos, tienen que cobrar dinero, tienen que ser proveedores. Es un aspecto fundamental en las relaciones. Y cuando me refiero a eso, no solamente a las kazajas, ¿eh? Aquí la cultura está en todas las nacionalidades, es una cuestión de esta zona. Las rusas son iguales. Por eso a veces la gente que no están acostumbrados, por ejemplo, ya viven en España, en otros lugares, y conocen a las mujeres rusas, han pensado, siempre dicen, no, que si son materialistas, que si esto no es una cuestión de materialismo, es una cuestión cultural. Y cuando te pones a analizar, de verdad te das cuenta que así es como debe ser, es correcto, porque tú eres el hombre, tú tienes que saber proveer. Así ha sido desde los tiempos ancestrales y así seguirá siendo, porque es el verdadero concepto de la familia. Y bueno, siguiendo con el tema, como mi esposa rusa tiene una mentalidad un poquito más abierta, cuando me refiero a más abierta es más cercana a nosotros, a nuestra mentalidad latina, porque no tienen esa influencia de la religión y las costumbres y culturas del Islam, ¿no? Por decirlo de esta manera. Pero no solamente son las dos nacionalidades que te puedes encontrar aquí. Aquí encuentras de Turquía, aquí encuentras de Azerbaiyán, aquí encuentras de Georgia, aquí encuentras de Uzbekistán. Muchos de estos países son más religiosos y se complica más en distintas de estas culturas donde no se permite, o los padres no permiten, que haya relación entre personas de esa nacionalidad y de otras nacionalidades, incluso siendo esa otra nacionalidad también de la misma religión. Por ejemplo, una muchacha vamos a poner un ejemplo, de Azerbaiyán, vamos a poner un ejemplo, que vive aquí, su familia es también religiosa, musulmana, no permiten que se casen con una persona que no sea también del mismo país, aunque sea musulmán.
Pero si de alguna casualidad llegaran a permitirlo, viene el segundo punto. Si no es musulmán, si no pertenece al Islam, menos todavía. Tendrías que convertirte y bueno, muchas cosas que son complicadas. Con esto le quiero decir de que las relaciones deben tener que ver también con la religión, con la cultura. No es tan fácil, aunque simplemente la persona se fije en ti o no. Por lo general no se van a fijar en ti porque es que tienen esa cultura arraigada. Es como en España, por ejemplo, que dicen que los gitanos, las chicas gitanas solamente se fijan en gitanos y cosas así. Pues lo mismo sucede aquí, pero con estas nacionalidades. El caso de Kazajistán o el caso de las kazajas es diferente, porque a pesar de que pertenecen a esa religión, son más abiertas en ese sentido y la familia no es tan estricta. Tienden a permitir esas relaciones incluso con personas que no son de la misma religión. Voy a poner el caso mío, mi primera esposa, que era kazaja, bueno, es porque está viva, pero esta persona tenía esta religión, yo no, y por tanto y demás, quizás yo pensé que eso podría ser problemático, pero para nada. La familia es musulmana, pero no es tan religiosa como muchas, o decir la gran mayoría, en este país, y nunca hubo un problema. Eso sí, tuve que adaptarme a algunas cosas de la tradición, a la hora de la pedida, pero en general todo bien. Con eso les quiero decir que se puede lograr, siempre y cuando se adapten algunos puntos y se logre un término medio, porque las relaciones entre distintas culturas son complicadas. Se los digo de verdad, son complicadas, aunque algunos crean que no. Tienes que poner bastante de tu parte, la otra persona también tiene que poner para que se adapten, porque ni se va a adaptar completamente a ti, ni tú te vas a poder adaptar completamente a ella. Tampoco puedes venir pensando que tú eres el hombre y ella tiene obligatoriamente que adaptarse a ti. No, eso no funciona así. Porque primero que todo estás en su país y la cultura aquí va a ser diferente, no solamente con ella, sino cuando vayas a casa de familiares, cuando vayas a casa de amistades, cuando vayas al trabajo, cuando vayas a pasear. En resumen, tú eres el que llegaste, tú eres el que debes adaptarte un poquito más. Pero ya dentro de la relación de las culturas de la casa tiene que haber una tolerancia para que se puedan adaptar y llegar a un 50 y 50, no económicamente, sino respecto a la cultura. Repito, no económicamente, porque el hombre aquí es el que lleva la batuta de la economía, a pesar de que la mujer te ayude. Es como es la cultura de este país. Y bueno, en resumen, eso es lo que quería contarles, para que supieran cómo son las mujeres aquí. Son muy cariñosas, son trabajadoras, todas saben cocinar muy rico, les gusta mucho el orden, la limpieza. En ese sentido no hay problema, son muy ordenadas, son muy hogareñas. Así que para cuidar los niños son perfectas también, son buenas madres. A los que les gusta tener una esposa tradicional, este país es perfecto para eso. Así que ya saben, si algún día se les ocurre venir a Kazajistán y quieren conseguirse una novia o una esposa, tanto sea kazaja, rusa o de las que viven aquí en este hermoso país, ya más o menos tienen una idea de lo que deben hacer. Por suerte ya yo tengo la mía y no miro para ningún lado, ni para la izquierda ni para la derecha. Así que ustedes saben. Pues nada, los quiero mucho, mis queridos nómadas de corazón. Si les gustó el video, no olviden apoyarme con un grandísimo like, suscribirse al canal, darle a la campanita para recibir las notificaciones y déjenme en los comentarios qué cosas me faltaron por explicar sobre este tema o qué preguntas ustedes tienen que les gustaría conocer sobre las mujeres aquí en Kazajistán. Otra cosa, por aquí les voy a estar dejando el video último que subí hablándoles de cómo fue mi adaptación a la cultura aquí en Kazajistán, que es bastante distinta a la nuestra. Pues nada, nos vemos en un próximo video, los quiero mucho, así que chao. Hola mi gente linda, o como diría un cubano de pura cepa, qué volá, qué bolero, qué bolón, qué vuelta. Hoy les traigo un tema súper interesante, un tema que se me ocurrió gracias a un suscriptor que me preguntó sobre la diferencia cultural que podría existir en Kazajistán entre los más jóvenes y los más ancianos, quizás en el punto de vista de las tradiciones. Así que hoy vamos a hablar de eso, vamos a hablar de cuáles son las diferencias y las contradicciones que podrían existir entre la parte más moderna de Kazajistán y la parte quizás más rural en sentido a las tradiciones, por ejemplo, ciudades tan importantes como Almaty y Astana, que vienen siendo las metrópolis, cómo se vive la vida si se compara con la vida de las ciudades más de campo. También decidí hacerlo desde el punto de vista comparativo con respecto a nuestra cultura latinoamericana,
cuáles de estas tradiciones se pueden parecer más o menos, cuáles no. Y bueno, pienso que es un tema muy interesante. Así que sin más preámbulos, vamos allá. No sin antes decirte que yo soy Isaac Real, músico, cantante, poeta, loco y hasta youtuber. Así que por eso también soy Isaac Nómada y el mundo es mi casa. Así que ¡vamos allá! Vivir en Kazajistán siendo latino es una experiencia que te cambia la forma de mirar el mundo. Es como vivir entre dos tiempos distintos, uno que corre a toda velocidad, lleno de pantallas, luces y edificios modernos, y otro que parece haberse detenido en las costumbres más antiguas, en la sencillez, en la familia y en las raíces. Esa dualidad entre la ciudad y el pueblo, entre la modernidad y la tradición, es algo que se siente en cada rincón de este país. Yo como cubano estoy acostumbrado a esa mezcla de modernidad y atraso, porque en Cuba también uno vive con los pies en dos épocas diferentes. Pero aquí en Kazajistán esa diferencia se siente de otra manera. En las grandes ciudades como Almaty y Astana se puede caminar entre edificios de vidrio altísimos, centros comerciales gigantes, cafeterías con estilo europeo, autos eléctricos, pagos con el teléfono y gente vestida a la última moda. Todo parece sacado de una ciudad moderna de Europa, pero basta con manejar unas horas hacia las afueras para que empiece a cambiar el paisaje, no solo el físico, sino también el mental. En los pueblos la vida se desacelera, no hay tanto ruido, ni prisa, ni luces. Allí todavía se siente el peso de la tradición, la gente se saluda con respeto, las familias se conocen entre sí y los valores son mucho más conservadores. La modernidad todavía no ha borrado las costumbres que vienen de siglos atrás, y eso, para un latino, especialmente para un cubano, puede ser tan fascinante como desconcertante. En las ciudades kazajas, por ejemplo, la juventud está completamente conectada al mundo global. Hablan inglés en su mayoría, visten como influencers coreanos, escuchan música internacional y usan redes sociales como si vivieran en Nueva York o Madrid. Son abiertos a las nuevas ideas, a los cambios, a la igualdad de género, a las relaciones modernas. En cambio, en los pueblos todavía domina el respeto profundo por la jerarquía familiar, las diferencias entre los roles del hombre y la mujer y la importancia del matrimonio tradicional. Una de las cosas que más me ha sorprendido es cómo aquí conviven el pasado y el futuro, uno al lado del otro. Puedes ver a una chica con el último iPhone entrar a una casa donde los abuelos todavía cocinan en horno de leña y se sientan en el suelo alrededor de una alfombra para comer. Y eso no les parece raro. Para ellos lo moderno no sustituye a lo tradicional, simplemente conviven. Esa convivencia entre lo nuevo y lo antiguo se nota mucho también en la forma en que se concibe la familia. En Kazajistán, la familia es sagrada, sobre todo en el mundo rural. Para ellos, la familia no es solo papá, mamá e hijos. Es una red amplia, abuelos, tíos, primos y hasta vecinos cercanos. Es común que varias generaciones vivan bajo el mismo techo y muy cerca una de otras. En eso, los kazajos y los latinos tenemos mucho en común. En Cuba también crecimos con esa idea de que la familia lo es todo, de que los mayores deben ser respetados y cuidados y que los lazos familiares no se rompen fácilmente. Pero hay una diferencia curiosa. En Latinoamérica, la familia tiene un componente emocional muy expresivo. Somos muy de abrazar, de hablar alto, de decir te quiero, de demostrar los sentimientos abiertamente. Aquí, en cambio, la relación familiar es más silenciosa. No se demuestra tanto con palabras, sino con actos. Un kazajo no te dice te amo fácilmente, pero te lleva comida a casa sin que se lo pidas, te repara algo, te ayuda a moverte. Esa es la forma de demostrar cariño. En los pueblos kazajos, además, hay una figura que domina mucho la estructura familiar, que es el mayor. Ya sea el padre, el abuelo o incluso la abuela. Su palabra tiene un peso enorme. Si el abuelo dice que algo no se hace, no se hace. Y no hay ninguna discusión. En ese sentido, el respeto hacia los mayores aquí tiene una fuerza que en muchos países latinos ya se está perdiendo. En Latinoamérica, poco a poco hemos ido modernizando las relaciones entre padres e hijos, buscando más libertad individual. Aquí todavía predomina el respeto absoluto por la autoridad familiar, aunque eso también está empezando a cambiar entre las nuevas generaciones. Hablando de generaciones, una de las cosas más interesantes es cómo la juventud urbana kazaja vive esa tensión entre la tradición y la modernidad. Ellos quieren viajar, estudiar fuera, tener relaciones más libres, decidir por sí mismos,
pero a la vez sienten una fuerte presión de su familia y su cultura para casarse pronto, tener hijos y mantener los valores tradicionales. En Cuba o en otros países latinos, la juventud también quiere libertad, pero las presiones familiares son diferentes. Aquí, por ejemplo, el matrimonio sigue siendo una meta prioritaria. Si llegas a los 30 sin casarte, ya empiezan las preguntas, especialmente si eres mujer. Otra diferencia marcada entre la ciudad y el pueblo en Kazajistán es la forma en que se vive el tiempo. En la ciudad todo va rápido. La gente vive ocupada, con horarios, trabajo, universidad, gimnasios, cafés, tráfico. En los pueblos el tiempo parece tener otro ritmo. Se desayuna con calma, se conversa sin mirar el reloj, se trabaja la tierra o se cuidan los animales y la vida gira alrededor de la comunidad. A veces, cuando visito algún pueblo, me da la sensación de estar retrocediendo en el tiempo y eso tiene su encanto. También es interesante cómo en las zonas rurales todavía se mantiene viva la cultura nómada. Muchos kazajos del campo todavía conservan esa conexión con los caballos, con el campo abierto, con la hospitalidad extrema hacia los visitantes. Si llegas a una casa en un pueblo, te ofrecen té, pan, leche, comida, incluso si no te conocen. Esa hospitalidad es algo muy especial y aunque en América Latina también somos hospitalarios, aquí se convierte casi en una obligación cultural. Rechazar una invitación a comer puede considerarse una falta de respeto. En cambio, en la ciudad, la hospitalidad se vuelve más formal. La gente te recibe con amabilidad, pero ya hay una barrera más parecida a la occidental. En Almaty, por ejemplo, puedes vivir años en un edificio sin conocer a tus vecinos. En un pueblo eso es imposible. Todos saben quién eres, de dónde vienes y hasta qué comida comiste el día anterior. La diferencia entre ciudad y pueblo también se nota con la relación con la tecnología. En la ciudad todo es digital. Pagas el autobús con código QR, pides comida en una aplicación y hasta las abuelas tienen TikTok. En los pueblos, en cambio, todavía hay personas que prefieren el dinero en efectivo, los mercados tradicionales, las conversaciones cara a cara, y aunque puede parecer atraso, a veces es justo eso lo que hace la vida más humana. Como cubano viviendo aquí, muchas veces me sorprende ver cómo el país logra mantener ese equilibrio entre avanzar sin perder sus raíces. En Cuba, por ejemplo, muchas tradiciones se han ido perdiendo o se viven solo en las zonas más aisladas. En cambio, en Kazajistán, incluso en las grandes ciudades, ves a la gente celebrar las fiestas nacionales con trajes típicos, música tradicional y bailes antiguos. Hay un orgullo fuerte por la identidad cultural, algo que a veces en América Latina hemos ido dejando atrás en nombre de la modernidad. Y hablando de modernidad, hay que reconocer que Kazajistán está avanzando muy rápido. La juventud es ambiciosa, estudia, aprende idiomas, quiere viajar y prospera. Pero a diferencia de muchos países latinos, aquí la modernidad no significa rebelión contra la tradición, sino más bien una reinterpretación. Los jóvenes kazajos no buscan romper con el pasado, sino adaptarlo. En lugar de decir eso es viejo, dicen eso es nuestro. La visión de familia también cambia según el hogar. En la ciudad, las parejas jóvenes prefieren vivir solas, tener menos hijos y enfocarse en el trabajo. En el pueblo todavía se valora la familia numerosa y la unión entre generaciones. Eso crea un contraste muy visible. En la ciudad ves apartamentos pequeños con parejas sin hijos o con uno solo, y en el campo ves casas grandes llenas de niños corriendo y abuelos cuidándolos mientras los padres trabajan. Todo esto hace que vivir aquí sea una experiencia fascinante, porque al final, más allá de las diferencias, uno se da cuenta que la esencia humana es la misma. Todos buscamos pertenecer, sentirnos queridos, tener un hogar y compartir con los nuestros. Lo que cambia es la forma de expresarlo. En Latinoamérica lo hacemos con risas, con música, con abrazo. En Kazajistán lo hacen con respeto, con silencio y con acciones, pero el sentimiento es el mismo. Y esa mezcla de modernidad y tradición, de ciudad y pueblo, de globalización y raíces, es lo que hace que este país tenga un encanto tan especial. Kazajistán es como un puente entre dos mundos, el pasado y el futuro. Y vivir aquí, siendo latino, te enseña que modernizarse no significa olvidar de dónde eres, sino aprender a caminar con un pie en cada lado. Te diré que este es uno de los videos que más me ha gustado hacer, porque tengo que confesarles que soy una persona bastante tradicional. Y quizás ese ha sido uno de los puntos que más me ha ayudado a adaptarme a la vida aquí en Kazajistán. Y bueno,
Pues nada, así termina este video, espero que les haya gustado. En este caso apóyenme con un grandísimo like, suscríbanse al canal, denle a la campanita para recibir las notificaciones y también en los comentarios déjenme sus opiniones al respecto. Por aquí les estaré dejando el último video que subí, muy interesante también sobre estos temas de la vida y la cotidianidad en Kazajistán. Nos vemos en un próximo video. Los quiero mucho, mis queridos nómadas de corazón. Chao. Hola mi gente linda, qué hola, qué bolero, qué bolón, qué vuelta, como diría un cubano de pura cepa. Estamos aquí nuevamente en este parque con un tiempo lindísimo, riquísimo, un aire sabroso, un aire de calor. Déjame darle una vueltecita para que vean un poquito, pero va a ser lento esta vez, porque ya me protestaron que la vez pasada pasé la cámara muy rápido y no se pudo apreciar bien. Toda esta zona de tierra que ven aquí normalmente está completamente verde. Pero hace unos días vinieron unas personas, trabajadores que estaban revolviendo la tierra, removiendo. Algún plan tendrán, incluso podaron algunos árboles. Me imagino que quizás es una limpieza que se hace en el momento que se va a acabar el verano, bueno, no sé. Pero en resumen, pronto volverá a estar todo verde, estará más bonito todavía. El video de hoy, ¿qué nos trae hoy a este parque? Pues nada. Me han preguntado varias veces, no solamente en los comentarios de YouTube, sino también en mis redes sociales de Instagram, que de paso quiero decirles que tengo Instagram de Isaac Nómada, tengo Facebook de Isaac Nómada, pueden buscarme, cualquier pregunta que tengan, ideas que tengan para los videos, me pueden escribir por ahí y yo los ayudaré sin ningún problema. Incluso también estoy ayudando a muchas personas que quieren saber cómo llegar a Kazajistán de visita, para pasear, para lo que sea, sin problema ninguno pueden obtener mi ayuda. Así me escriben a través de mi Instagram, Isaac Nómada. Y bueno, ¿de qué se trata el video de hoy? Pues de eso. ¿Cómo es trabajar en Kazajistán siendo extranjero? Ese es el tema principal, cómo es el sistema, cómo se puede trabajar, cómo se encuentran los trabajos, dónde es más fácil, dónde es menos fácil, depende del idioma. De eso vamos a hablar en el video de hoy. Así que nada, sin más preámbulos, vamos a comenzar, pero no sin antes decir mi frase característica, que la voy a decir en todos los videos, y es la siguiente: yo soy Isaac Nómada y el mundo es mi casa, así que ¡vamos allá! Pues nada, estamos otra vez aquí. Les cuento. Trabajar en Kazajistán no es tan difícil como personas piensan. La dificultad está, más que otra cosa, en el idioma. ¿Por qué? Cuando llegas a un país donde el idioma que se habla es totalmente diferente al tuyo, ¿cómo te vas a comunicar? Eso es lo más difícil y lo más complicado. Por eso yo pienso que este tema no se trata solo de Kazajistán, sino de cualquier país del mundo al que te vas. Si es un país donde no se habla español, tienes que prepararte. Tienes que probar, pasar un curso, encontrar profesores particulares, probar, aprender este idioma. A veces pues no se tiene la economía para eso, en ese caso nada, existe la internet, existen videos en YouTube, siempre se puede aprender algo si quieres. Les comentaré que Kazajistán es un país que tiene dos idiomas oficiales, el kazajo, lógicamente, y el ruso. Es ruso porque Kazajistán, recuerda que perteneció a la Unión Soviética y por eso hay un predominio del idioma ruso. Viven muchos rusos en este país y no solo rusos. Este es un país multicultural y sí viven muchas personas de casi todos los países de la región. Puedes encontrar uzbecos, puedes encontrar azerbaiyanos, puedes encontrar georgianos, de todo. Entonces, un dato que no tiene nada que ver con el tema del video, pero lo voy a decir porque a veces las personas no saben y tienen ese error. Ninguno de estos países son comunistas. El comunismo se cayó cuando se cayó la Unión Soviética y estos países son completamente capitalistas, incluyendo Rusia. ¿Por qué digo esto? Porque, por ejemplo, cuando miras muchas páginas de estas que hay en Estados Unidos y páginas de Facebook, escuchas completamente siempre el comentario de que, los comunistas de Rusia. Rusia es un país capitalista. Rusia no le queda absolutamente nada de comunismo. Podrán tener sus características en otros temas, podrán estar de acuerdo o no con las cosas que hacen, pero no es un país comunista. No lo es Rusia, no lo es Kazajistán, no lo es Uzbekistán, no lo es Azerbaiyán, no lo es Georgia, no lo es ninguno de los países que formaron parte de la Unión Soviética. Lo digo y lo aclaro porque hay personas que no lo saben. A veces he recibido comentarios de personas, incluso personas mayores, a las cuales soy incapaz
de contestarles o faltarles respeto, porque yo apoyo y respeto mucho a las personas mayores, pero a veces tienen una desinformación muy grande y no solo eso, además, como son personas mayores, abuelos o abuelas, se sienten en el derecho de poder faltarte respeto, y sabiendo que como son personas mayores quizás no van a recibir una respuesta hacia atrás y realmente no la reciben porque no pierdo mi tiempo en eso. Pero ha sucedido que me han comentado: ¿qué tú haces en ese país? Debes ser un comunista, seguro te fuiste de Cuba con algún privilegio del gobierno. Nada más lejos de la verdad. Llegué a este país por un contrato musical, no tengo absolutamente nada que ver con eso y este país no es para nada comunista. La desinformación puede matar a los pueblos. Así que los exhorto primero a saber, a investigar antes de dar un comentario erróneo. Y bueno, volviendo al tema. Kazajistán es un país donde se puede trabajar, hay mucho trabajo. Hay algunos trabajos que no necesariamente necesitan el dominio del idioma. Yo tuve esa suerte, ya que como yo llegué en un contrato musical y soy cantante, no he tenido la necesidad de tener que aprender el idioma en primer momento, porque yo lo que hacía era cantar música latina, música en inglés, música en español, es aprenderte las canciones, incluso música local, con aprenderte la canción, aunque no entiendas lo que significa, ya puedes trabajar. Siempre vas a tener necesidad de otra persona que te apoye, porque por ejemplo para buscar trabajo, para hablar con el administrador, para entrar en los lugares, lógicamente es necesario conocer, pero no es tan complicado a la hora de tú efectuar tu trabajo. El caso de los bailarines también, por ejemplo, si quieres ser profesor de baile latino, de salsa, bachata, también podrías no tener que necesitar el dominio del idioma, pero a la corta y a la larga siempre conocer el idioma te va a dar muchas ventajas y te va a ayudar a desarrollarte mejor. Por eso el primer consejo, si tu trabajo no es uno de esos, es que hagas el máximo esfuerzo por aprender el idioma, por lo menos el ruso, que es muy importante. Los salarios en Kazajistán no son tan altos, vamos a hablar sinceramente, cuando tú haces una comparación de lo que es un salario aquí y un salario en otros países como el caso de Estados Unidos, incluso Europa. Pero a la vez los precios en Kazajistán son más bajos. Kazajistán es un país muy grande, como ya comenté en el video anterior, es el 9º país más grande del mundo y dentro de este territorio está toda la tabla periódica, completica. Eso significa que aquí hay de todo en producción. De hecho, la producción local, tú puedes comprar absolutamente todo, lo que es la comida, las cosas, con productos nacionales. Eso no significa que no existan productos extranjeros, existen, son más costosos, lógicamente, pero si te gustan, los puedes comprar, eso no tiene ningún tipo de problema. Pero solamente con lo nacional te basta y te sobra. Los alquileres, el costo de la vida es mucho más económico que en otros países. A la vez, todo depende de tu situación. Como le he dicho yo a muchas personas, si tú vives solo, lógicamente al vivir solo tienes que costearte todos los gastos tú solo. Sin embargo, si tú vives con otras personas, como sucede aquí en Kazajistán, que hay muchas personas que tienen su familia, viven juntos, tanto sea un hombre con su esposa o una familia con sus hijos o hermanos que viven juntos. Son varios salarios que están entrando en la casa y se complementan unos a otros. Ahora, cuando tú vienes desde afuera, eres un extranjero, si vienes en un grupo, tanto sea musical o un grupo de baile, siempre tienes la opción de compartir piso, o sea, vivir junto con otra persona, 2, 3 personas, en un apartamento que tenga 2, 3 cuartos. Y ese caso te saldría mucho más económico al principio, cuando es más difícil adaptarse y saber economizar y poco a poco vas escalando en el trabajo para cobrar más salario. Eso es una opción. Una persona que venga solo también puede funcionar, pero tendrías que saber en qué vas a trabajar, cuánto vas a cobrar y sacar una cuenta para que tu alquiler no te salga tan caro y tu gasto de la vida no salga tan caro. También está el hecho de que si quieres vivir, yo creo que eso sucede en todos los países del mundo, si quieres vivir en el centro, en lugares muy céntricos, tiene sus ventajas cuando eres extranjero, cuando eres nuevo, porque lo tienes todo cerca, cuando todavía no te sabes la ciudad, pero a la vez te sale más caro. Por eso yo aconsejo mejor vivir en las afueras un poquito, aprenderte los transportes, aprenderte las cosas y de esa manera vas a economizar en lo que es el gasto de los alquileres. Pero bueno, respecto a los trabajos, me voy a quedar parado por aquí porque estaba cansado de estar sentado. Voy a caminar un poquito, aquí detrás de mí hay un pequeño río. Te sigo comentando. Pues nada, sucede que conseguir trabajo en Kazajistán no es para nada difícil.
teniendo tus papeles en orden, a ver, si llegaste aquí como turista no lo vas a poder hacer porque tu visa de turista no te permite trabajar. Siempre se puede encontrar con trabajo si sabes buscar. Pero bueno, en resumen, si vienes y tienes una visa de trabajo o gestionaste una visa de trabajo de una manera o de otra, buscaste por internet, encontraste empresas, que las hay, empresas aquí que necesitan personal que habla en español para distintos tipos de trabajo, porque son empresas locales pero que trabajan con empresas extranjeras de habla hispana y necesitan a veces personas que dominen ese idioma, el idioma español. Se puede encontrar. Otra cosa, vamos a pensar que por X situación conociste a una persona aquí, viniste de visita, empezaste a aprender el idioma y después, a través de amistades, resolviste un contrato que te hicieran una visa de trabajo. Ya en ese momento puedes tú mismo buscar trabajo normal, mismo trabajo que buscan los locales, ya no importa tu idioma español o no. Y en ese caso hay mucho trabajo, les digo la verdad, hay bastante trabajo. Aquí puedes encontrar trabajo donde quieras, en la construcción, paquetería, taxista. Estoy hablando de trabajos de nivel un poco más bajo, cuando una persona a lo mejor no tiene el nivel de ruso para un trabajo de oficina o que lleve mucha preparación. Pero también, dominando un poquito más el idioma, puedes acceder a cualquier tipo de trabajo. Aquí hay muchas páginas en internet, hay una que se llama Headhunter, que es la mejor, según mi opinión, donde tú pones a qué te dedicas, lo que estás buscando y te llueven. En un día te pueden llegar, no sé, 20, 30, 40 ofertas de trabajo. Pones tu número de teléfono y te llaman, te escriben por WhatsApp, te quieren hacer entrevistas para que trabajes. Eso significa que esa opción existe. Conseguir trabajo no es difícil. Lo que sucede es que hay muchas personas, esto sí es real, que le tienen miedo al cambio. Y entonces dices, no voy a ir a esta oficina o a esta entrevista de trabajo porque me van a decir que no, o no voy a ir aquí porque voy a pasar pena. A veces incluso teniendo un idioma muy pobre, vamos a decirlo así, un desarrollo del idioma pobre, eso nunca puedes decir que no, porque tú no sabes. A lo mejor vas y la persona te dice, bueno, en este puesto no, pero me encajas en este, te voy a preparar, te enseño lo que tienes que hacer, no necesitas hablar tanto con las personas, vas a estar en esta oficina haciendo esto, haciendo lo otro. Por ejemplo, siempre se puede conseguir trabajo, simplemente hay que tener deseo y con trabajo en este país vives bien, te alcanza para todo, no tienes ningún tipo de problema. Lógicamente, tu nivel de vida tendrá que ver con tu nivel de salario, de cobro, algo lógico, y por eso sucede en cualquier país del mundo. Por eso, así es como se puede trabajar en Kazajistán. Yo actualmente sigo viviendo de la música, decidí hacer esto de YouTube. También tengo un negocio con Amazon y cosas así, que compro productos en China y los envío a Estados Unidos, a España, a vender a través de Amazon y de algunas páginas de internet. Eso es otro ejemplo muy bueno, es el caso de los nómadas, nómadas digitales. Esto es un país perfecto para ese tipo de personas que quizás no necesitan trabajar en la calle y tener dominio del idioma, pero es un país bastante barato comparado con otros, un país que hay de todo. En ese caso se puede vivir aquí sin tener tanto gasto. Así que, como les he comentado, hay muchas opciones de trabajo aquí en Kazajistán. El que esté interesado en hacer un cambio de vida y quiera venir a trabajar sabe que tiene que tener una preparación, como quiera que sea. No es que llegaste y mañana estás trabajando. Todo depende de la situación de cada cual. A mí me ha ido muy bien, gracias a Dios. Estoy muy feliz de haber tomado la decisión de venir a Kazajistán. Y pues nada, hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado esta explicación y de hecho esta caminatica que hemos dado se quita en el parque para no estar todo el tiempo sentado. Si les gustó, apóyenme con un grandísimo like. Suscríbanse al canal, que es completamente gratis y no se imaginan lo mucho que eso a mí me ayuda. Denle a la campanita para recibir las notificaciones y escriban en los comentarios sus preguntas y sus opiniones respecto al trabajo de los extranjeros aquí en Kazajistán. Un dato que se me olvidaba: si hablas inglés, tienes el 70% de la guerra ganada, vencida, porque en Kazajistán se habla bastante inglés, sobre todo en las empresas, y incluso con eso puedes trabajar sin haber aprendido nada de ruso. Como quiera que sea, cuando estés aquí lo vas a aprender sí o sí. Pero bueno, es un dato muy importante que no podía dejar de comentarles. Y nada, por aquí les voy a estar dejando el último video que subí de estos temas. Este último video se trata de cómo conocí a mi esposa rusa aquí en Kazajistán, siendo yo un cubano. Así que nada, nos vemos en un próximo video. Los quiero mucho, mis queridos nómadas de corazón. Y ¡chao! Hola mi gente linda, o como diría un cubano de pura cepa,
Qué bola, qué bolero, qué bolón, qué vuelta. Hoy vamos a hablar de un tema súper interesante, un tema que a mí me ha gustado mucho, y es sobre la influencia de la Unión Soviética que todavía se puede sentir, palpar, respirar en Kazajistán, sobre todo en lo que es su arquitectura, el idioma, algunos aspectos de la cultura. Así que nada, de eso se trata el video, así que sin más preámbulos, comencemos, pero no sin antes decirte que yo soy Isaac Real, cantante, músico, poeta, loco y hasta youtuber, así que también soy Isaac Nómada y el mundo es mi casa, así que ¡vamos allá! Isaac te lo contó, su viaje comenzó, Kazajistán, tierra de sol y de esplendor, paisajes inmensos, cultura sin igual, Isaac lo vive y tú lo ves mundial. Vivir en Kazajistán es como abrir un libro de historia que todavía no ha cerrado sus últimas páginas. Uno camina por las calles y siente que el pasado todavía respira, que los años soviéticos no se fueron del todo, sino que se quedaron flotando en el aire, mezclados con la modernidad que el país ha intentado construir en las últimas décadas. Y es curioso, porque como cubano, uno tiene una relación especial con ese pasado. Nosotros también crecimos bajo la sombra de la Unión Soviética, con sus influencias, sus métodos, su forma de pensar. Así que de alguna manera cuando vives aquí sientes que hay algo familiar, una especie de eco del pasado que resuena con lo que uno conoció en Cuba. La influencia soviética en Kazajistán está en todas partes, aunque el país ya lleva más de 30 años siendo independiente. Empieza por lo más visible, la arquitectura. Las ciudades kazajas tienen una mezcla curiosa entre lo nuevo y lo viejo, entre los rascacielos de vidrio que brillan con luces de neón y esos enormes bloques de apartamentos grises idénticos unos a otros, que fueron construidos durante la época soviética. Son edificios rectos, sin color, sin forma artística, diseñados para durar y para albergar a la mayor cantidad de gente posible. En Almaty, por ejemplo, puedes caminar por una avenida moderna con cafés europeos y autos de lujo y de pronto doblar una esquina y encontrarte con esos edificios que parecen sacados directamente de una película de los años 70. Muros gruesos, puertas de hierro, ascensores que crujen, pasillos con olor a historia y a humedad. Y sin embargo, la gente sigue viviendo allí, familias enteras que no los ven como algo viejo, sino como parte natural de la ciudad. Eso me recuerda mucho a Cuba. Nosotros también tenemos edificios y estructuras heredadas de otras épocas, que ya forman parte del paisaje, aunque vengan de un pasado político y social completamente distinto. Lo interesante aquí en Kazajistán es que esos edificios soviéticos también representan algo más que arquitectura, son un símbolo de una mentalidad. Porque sí, la influencia soviética no es solo física, también es mental. Durante muchos años, el pensamiento soviético moldeó la forma en que la gente veía el mundo. La disciplina, la colectividad, la obediencia al sistema, la idea de que el individuo no debe sobresalir demasiado, sino trabajar por el bien común. Y aunque Kazajistán es hoy un país independiente, moderno y capitalista, esas ideas también sobreviven, especialmente entre las generaciones mayores. Por ejemplo, la forma en que mucha gente aquí percibe la autoridad tiene raíces soviéticas. Hay un respeto casi automático hacia las instituciones, hacia el gobierno, hacia el sistema educativo. A veces, incluso cuando hay algo que no funciona, la gente evita criticarlo abiertamente. En cambio, los latinos, y especialmente los cubanos, somos más ruidosos, más directos, más de cuestionar, de reírnos de todo, incluso del poder, aunque en ocasiones también con cuidado. Aquí eso no es tan común. La gente es más reservada, más prudente. No es miedo, es simplemente una forma cultural que se heredó de aquella época donde opinar demasiado podía costarte caro. Esa forma de pensar se nota también en la educación. El sistema educativo kazajo también conserva muchas estructuras del modelo soviético. La enseñanza rigurosa, la importancia de las matemáticas, la disciplina en el aula, la memorización y el respeto absoluto por el maestro. Desde pequeños, los niños aprenden que el estudio es una responsabilidad seria, casi sagrada. En eso, debo decir, los resultados son impresionantes. Los kazajos tienen un nivel educativo muy alto, especialmente en ciencias y lenguas. Pero al mismo tiempo, hay poca tolerancia al error, a la improvisación o a la creatividad espontánea, algo que para los latinos es natural. Nosotros, los latinos, aprendemos muchas veces por intuición, por experiencia, por emoción. Aquí todo sigue una estructura. Si algo se hace de cierta manera, se hace así y punto.
Y aunque esa disciplina ha ayudado al país a desarrollarse rápido, también hace que a veces falta un poco de flexibilidad. Ese inventar sobre la marcha que tanto caracteriza al latino, aquí es poco visto. Otro aspecto donde la influencia soviética se siente fuertemente es en el idioma. A pesar de que el idioma oficial del país es el kazajo, el ruso sigue siendo dominante en la vida cotidiana y también es un idioma oficial. En las grandes ciudades casi todo está en ruso: los letreros, los anuncios, los documentos, las conversaciones del día a día. De hecho, muchos kazajos hablan ruso mejor que kazajo. Es una herencia directa de la época soviética, cuando el ruso era la lengua de la administración, de la ciencia y del progreso. Esto ha creado una situación interesante. Hay una generación nueva que intenta rescatar el idioma kazajo y darle más protagonismo, como símbolo de identidad nacional. Pero al mismo tiempo, la influencia del ruso sigue siendo tan fuerte que es difícil separarse completamente de ella. Para un extranjero, y más para un latino, esto resulta curioso, porque no solo estás aprendiendo sobre una cultura, sino sobre dos, la kazaja y la rusa, que aquí conviven como si fueran dos capas del mismo tejido. Y eso también se refleja en la mentalidad. Muchos kazajos tienen una forma de pensar muy parecida a la rusa, práctica, directa, sin tanto rodeo emocional. Si algo está bien, si está mal, está mal. No hay ese dramatismo latino, esa necesidad de contar la historia completa con risas y gestos. Aquí se va al grano, pero al mismo tiempo, debajo de esa aparente frialdad hay una enorme calidez humana, una solidaridad silenciosa, muy parecida a la que uno encuentra en los pueblos de América Latina. En las relaciones personales también se ve la huella soviética. La gente, sobre todo los mayores, no suelen hablar mucho de sentimientos ni de problemas personales. En la época soviética, la vida privada era algo que se mantenía en la casa. Lo importante era cumplir con el trabajo, con la comunidad, con la sociedad. Hoy, aunque eso ha cambiado, todavía queda esa costumbre de no exteriorizar demasiado las emociones. En cambio, nosotros los cubanos somos completamente lo opuesto. Hablamos, reímos, nos quejamos, lloramos y volvemos a reír. Todo en el mismo minuto. Aquí, esa espontaneidad puede incluso parecerles un poco extraña. Y es que la influencia soviética, aunque invisible, define muchas actitudes. En el trabajo, por ejemplo, hay una cultura muy marcada de jerarquía. El jefe es el jefe y se le trata con una formalidad que en Latinoamérica ya casi no existe. En Kazajistán, llegar tarde a una reunión o hablar sin permiso puede ser considerado una falta de respeto grave. En cambio, nosotros, con nuestra manera más relajada y flexible, nos tomamos la vida de otra forma. La arquitectura, por su parte, es uno de los recordatorios más visibles del pasado soviético. Es impresionante cómo, incluso en medio del progreso, todavía se conservan los edificios de la era comunista. Muchos de ellos son feos, sí, pero resistentes, como si fuera una metáfora del propio sistema que los creó. Rectos, sólidos, sin adornos, pero eternos. Y lo más curioso es que los kazajos no los reniegan. En muchos casos los han remodelado, pintado, modernizado, pero siguen ahí, como parte de su identidad. Cuando caminas por los parques de Almaty, todavía puedes ver monumentos a soldados soviéticos, placas conmemorativas, estatuas con la estrella roja o con figuras de Lenin. Aunque el país ya no se identifica con ese sistema, tampoco lo ha borrado de su historia. Lo aceptan como parte de lo que fueron. Esa madurez histórica es algo que me llama mucho la atención, porque en América Latina a veces tratamos de borrar o negar el pasado, cuando en realidad es lo que nos explica. Otro punto importante es cómo el modelo soviético influyó en la organización social. Durante la Unión Soviética, el Estado era el que garantizaba casi todo: educación, salud, trabajo, vivienda. Eso creó una mentalidad de dependencia del sistema. Aunque hoy Kazajistán tiene una economía de mercado y mucha más libertad individual, todavía queda esa costumbre de confiar en el Estado para resolver ciertos problemas. No es una crítica, es simplemente una herencia cultural. En Cuba, claro, eso nos suena muy familiar. Nosotros también vivimos décadas bajo un sistema donde el Estado estaba en el centro de todo. Y aunque las realidades son diferentes, se nota el parecido en la forma en que la gente piensa en lo colectivo, en el sentido de comunidad y en la importancia del orden. Pero también hay algo positivo en todo esto. La influencia soviética dejó una huella de educación sólida, disciplina y orgullo nacional. Los kazajos valoran mucho el conocimiento, el estudio, la preparación. Los ingenieros, los médicos, los profesores son figuras respetadas y eso es algo que se mantiene hasta hoy. En América Latina, lamentablemente, muchas veces esas profesiones se han devaluado
y ver aquí ese respeto por la educación es inspirador. Además, la influencia soviética también trajo una infraestructura que hoy sigue sosteniendo el país: universidades, teatros, centros culturales, sistema de transporte, fábricas y una base industrial que luego se modernizó. Es decir, no todo lo que vino de aquella época fue negativo. De hecho, parte del desarrollo actual de Kazajistán se construyó sobre esos cimientos. Sin embargo, la nueva generación kazaja está haciendo algo muy interesante. Está tomando lo mejor de ese legado soviético, la disciplina, el orden, la preparación, y lo está combinando con las ideas modernas del mundo global. Están creando una nueva identidad kazaja, más abierta, más flexible, pero sin renunciar a sus raíces. Y esa combinación es precisamente lo que hace tan fascinante vivir aquí. Caminar por las calles de Astana, por ejemplo, es ver el futuro y el pasado al mismo tiempo. Edificios ultramodernos junto a estructuras soviéticas que siguen en pie. Jóvenes hablando inglés mientras sus abuelos todavía piensan en ruso. Una sociedad que busca mirar hacia adelante sin olvidar de dónde viene. Para mí, como cubano, eso tiene un valor enorme, porque uno aprende que los países no se construyen borrando su historia, sino entendiendo sus etapas. Kazajistán también carga con el eco soviético, sí, pero lo hace con orgullo, con una especie de respeto silencioso por lo que fue y por lo que le permitió llegar hasta aquí. Y esa, creo yo, es la lección más grande que uno se lleva viviendo en este país, que el pasado no se niega, se asimila, que la modernidad no es olvidar, sino transformar, y que la influencia soviética, lejos de ser una sombra, se ha convertido en una raíz profunda que sostiene todavía hoy la identidad kazaja. Pues nada, esto es todo por hoy. Espero que les haya gustado el video. En ese caso, déjenme en los comentarios sus opiniones respecto a toda esta cultura y esta tradición soviética que existe en Kazajistán y si tienen algunas preguntas al respecto. Si les gustó el video, apóyenme con un grandísimo like. Suscríbanse al canal, denle a la campanita para recibir las notificaciones y nos vemos en un próximo video. Por aquí les voy a estar dejando el último video que hice donde les estaba comentando la relación que existe entre el Kazajistán moderno y Kazajistán tradicional y cómo esto se refleja en la juventud. Pues nada, nos vemos en un próximo video. Los quiero mucho, mis queridos nómadas de corazón. Chao. Gente linda, o como diría un cubano de pura cepa, qué volá, qué bolero, qué bolón, qué vuelta. Hoy vengo a hablarles de un tema muy interesante y es el tema de la religión en Kazajistán. Entre el Islam, la diversidad, la tolerancia, pues hay mucho detalle que contar. Así que nada, sin más preámbulos comencemos, pero no sin antes decirles que yo soy Isaac Real y el mundo es mi casa. Así que ¡vamos allá! Kazajistán, un país tan inmenso que si lo recorres entero, cruzas montañas, desiertos, ríos, estepas y climas completamente distintos. Pero más allá de su tamaño y de su belleza natural, hay algo que muchas veces pasa desapercibido y que define profundamente a este país: su alma espiritual. Hoy quiero invitarte a un viaje diferente, no tanto por sus paisajes y sus ciudades, sino por algo más invisible pero igual de poderoso: la religión y la espiritualidad en Kazajistán. Pero si hay algo que sorprende al llegar aquí, es ver cómo tantas creencias, culturas y formas de pensar conviven en armonía. En un mismo barrio puedes escuchar el llamado a la oración desde una mezquita, ver pasar frente a ti a una mujer con un pañuelo tradicional y a unos metros más allá una iglesia ortodoxa con sus cúpulas doradas brillando al sol. Y nadie se mira raro, nadie juzga, todos siguen su camino. Kazajistán es, en muchos sentidos, un milagro de convivencia religiosa. Y para entender cómo ha llegado a ser así, tenemos que mirar hacia atrás, muy atrás, hacia los orígenes mismos de su pueblo. Mucho antes de que existiera la palabra Kazajistán, las vastas estepas de Asia Central estaban habitadas por tribus nómadas, pueblos que vivían siguiendo el ritmo de la naturaleza, moviéndose con las estaciones, criando caballos, ovejas y camellos. Ellos veían el mundo como una gran familia viva. El cielo, la tierra, el fuego, el agua, los animales y los antepasados eran parte de un mismo espíritu. Su fe era lo que hoy llamaríamos chamanismo o tengrianismo, una espiritualidad basada en el respeto al Tengri, el dios del cielo azul.
Tengri era más que una divinidad, era el principio del orden cósmico, el equilibrio entre el hombre y la naturaleza. Y ese respeto por la vida, por el entorno y por la memoria de los ancestros aún perdura, incluso entre quienes hoy se consideran musulmanes o cristianos. Si hablas con un kazajo mayor, especialmente en las zonas rurales, te darás cuenta de que muchas de sus costumbres todavía conservan esa conexión con lo espiritual. Por ejemplo, es común ofrecer un trozo de pan al fuego antes de cocinar, o ver a las personas tocarse el pecho y mirar al cielo cuando agradecen algo. Son pequeños gestos que no tienen que ver con una religión específica, sino con una filosofía profunda: agradecer a la vida, a los antepasados y a la naturaleza. Esa visión fue la base sobre la que más tarde se construiría la identidad religiosa del país. El Islam llegó a las tierras kazajas hace más de 1000 años, a través de los comerciantes y sabios que cruzaban la famosa ruta de la seda. Por estas tierras pasaban caravanas repletas de seda, especias, metales preciosos y libros. Pero lo más valioso que se intercambiaba aquí eran las ideas: ciencia, filosofía, arte y, por supuesto, religión. El Islam se fue expandiendo poco a poco, pero sin imposiciones. No fue una conquista violenta, sino un proceso de integración cultural. Los pueblos nómadas adoptaron la nueva fe, pero sin abandonar su espiritualidad original. Así nació lo que muchos historiadores llaman el Islam de la estepa, un Islam tranquilo, flexible, profundamente humano, más centrado en la moral y la comunidad que en los rituales estrictos. El resultado fue una versión del Islam muy particular, donde la oración se combina con el respeto a los antepasados y donde la sabiduría tradicional se mezcla con la enseñanza coránica. Por eso, incluso hoy, el Islam en Kazajistán tiene un carácter único, diferente al del Medio Oriente y al del norte de África. Durante siglos, esta fe se mantuvo viva, transmitida de generación en generación, sostenida en la familia, en la palabra y en las costumbres diarias. Pero lo más fascinante es que aunque el Islam se convirtió en la religión mayoritaria, nunca fue la única. Kazajistán ha sido durante siglos un punto de encuentro entre civilizaciones. Aquí confluyeron comerciantes árabes, misioneros ortodoxos rusos, viajeros persas y también europeos que llegaron durante los tiempos del Imperio Ruso y luego del Imperio Soviético. Esa mezcla dejó huellas profundas. Hoy, más del 70% de la población es musulmana suní, pero también hay una fuerte presencia de la Iglesia Ortodoxa rusa, especialmente entre la población eslava. A esto se suman comunidades católicas, protestantes, judías e incluso budistas. En Almaty, por ejemplo, puedes caminar por el centro y ver cómo en apenas unas calles se levantan templos de distintas religiones, mezquitas, iglesias ortodoxas, sinagogas y hasta templos católicos. Y no hay tensión ni competencia entre ellos. De hecho, en muchas fechas importantes, líderes religiosos de diferentes confesiones se reúnen para enviar mensajes conjuntos de paz y respeto mutuo. Esta armonía interreligiosa no es un discurso oficial vacío, es parte del ADN cultural del país. Pero hubo un tiempo en que todo estuvo en riesgo. Durante la época soviética, desde los años 20 hasta finales de los 80, el ateísmo de Estado intentó borrar la religión del espacio público. Las mezquitas y las iglesias fueron cerradas, los líderes religiosos perseguidos y se promovió una visión del mundo completamente materialista. Aún así, la espiritualidad no desapareció, se escondió. Los rezos continuaban en las casas, las tradiciones se mantenían en secreto y los valores morales seguían transmitiéndose de padres a hijos. Era una fe silenciosa, resistente, casi invisible, pero que nunca se dejó apagar. Y cuando la Unión Soviética colapsó en 1991, esa fe salió a la luz con una fuerza impresionante. Las mezquitas comenzaron a reconstruirse, las iglesias reabrieron sus puertas y las nuevas generaciones redescubrieron su herencia espiritual. Kazajistán se independizó con una visión muy clara: ser un estado secular donde todas las religiones fueran respetadas, y hasta hoy ese equilibrio se ha mantenido. El gobierno promueve oficialmente la libertad de culto, pero al mismo tiempo defiende la unidad social y la tolerancia. En las escuelas se enseña historia de las religiones, pero no se impone ninguna. Y en las celebraciones nacionales es común ver líderes musulmanes, ortodoxos y judíos reunidos en un mismo escenario. Esa coexistencia pacífica no se da por casualidad. Kazajistán ha aprendido a lo largo de los siglos que la diversidad no es una amenaza, sino una fortaleza. Y esa idea se refleja en la vida diaria, en la forma en que la gente saluda, celebra y comparte. El Islam que se practica hoy en Kazajistán es mayoritariamente suní. Dentro de la escuela Hanafi, una de las más abiertas y flexibles del mundo musulmán.
Aquí la religión se vive de manera moderada y respetuosa. No hay imposiciones ni fanatismos. El énfasis está en los valores, la familia, la honestidad, la ayuda mutua y el respeto. Las mezquitas son espacios comunitarios donde la gente no solo reza, sino también conversa, aprende y se apoya. Los imanes suelen ser personas cercanas, con formación académica, que guían sin imponer. Y aunque muchas mujeres usan el velo, otras no lo hacen, y ambas decisiones son aceptadas con naturalidad. La práctica religiosa aquí no entra en conflicto con la vida moderna. Las jóvenes rezan, estudian en universidades, emprenden negocios, viajan y utilizan redes sociales. La fe es parte de la vida y no una limitación. Por otro lado, el cristianismo, especialmente la Iglesia Ortodoxa rusa, tiene una presencia significativa. Durante la expansión del Imperio Ruso y luego de la Unión Soviética, millones de rusos, ucranianos y bielorrusos se establecieron en Kazajistán. Hoy sus descendientes siguen manteniendo sus templos, tradiciones y celebraciones. En fechas como la Navidad ortodoxa, el ambiente en las ciudades es de alegría y comunidad. Y lo más bonito es que muchos kazajos musulmanes felicitan a sus amigos ortodoxos y viceversa. Esa interacción es algo muy cotidiano y natural. También existen comunidades católicas, especialmente en el norte del país, y pequeños grupos protestantes. Incluso hay unas minorías judías que conservan sinagogas activas, sobre todo en Almaty y en Astana. Más allá de los templos y las instituciones religiosas, lo que más llama la atención es cómo la espiritualidad impregna la vida cotidiana. Desde cómo se da la bienvenida a los invitados hasta cómo se celebra un nacimiento o se despide a un ser querido. Todo tiene un sentido espiritual. Cuando un kazajo te invita a su casa, casi siempre te ofrecerá pan y té. No aceptarlo se considera una falta de respeto, no por la comida en sí, sino porque ese gesto tiene un valor simbólico. Compartir lo que se tiene es una bendición. La palabra bendición, bata, en kazajo, tiene un peso enorme. Un anciano puede darte su bata como señal de respeto, y eso se considera casi un acto sagrado. No es raro ver a la gente tocándose la frente con las manos después de recibir una bendición, como un modo de absorber esa energía positiva. Otra parte fundamental de la espiritualidad kazaja es el culto a los antepasados. Visitar las tumbas familiares, mantenerlas limpias, ofrecer rezos y recordar sus nombres es una costumbre profundamente arraigada. Cada generación se siente responsable de mantener viva la memoria de la anterior. Esa conexión entre pasado y presente es una forma de espiritualidad que no depende de ninguna religión formal, sino del respeto a la historia personal y familiar. Kazajistán no solo practica la tolerancia a nivel interno, sino que también la promueve a niveles internacionales. En Astana se celebra regularmente el Congreso de los Líderes de las Religiones Mundiales y Tradicionales, donde se reúnen representantes del Islam, el cristianismo, el judaísmo, el budismo y otras religiones. El objetivo es promover el diálogo, la cooperación y la paz. Este congreso es una de las pocas iniciativas de su tipo en el mundo y ha posicionado a Kazajistán como un mediador espiritual entre Oriente y Occidente. Después de vivir aquí y observar todo esto de cerca, llegué a una conclusión muy simple. En Kazajistán, la religión no divide, más bien une. No se trata de imponer una verdad, sino de convivir en paz con la diversidad. Y quizás eso sea lo más espiritual de todo. En este mundo donde muchos países se fragmentan por cuestiones religiosas, Kazajistán ofrece un ejemplo de serenidad y respeto. Aquí la fe no se grita, se vive, no se impone, se comparte. Y esa manera tranquila y respetuosa de entender la espiritualidad es quizás la lección más valiosa que este país puede ofrecer al mundo. Porque al final, más allá de las mezquitas, las iglesias y los templos, lo que realmente mantiene viva la espiritualidad kazaja es algo que todos podemos entender: el respeto, la hospitalidad y la conexión con el humano. Kazajistán no solo es un país de paisajes inmensos y cielos infinitos, también es un país de corazones amplios, donde la fe se mide no por cuántas veces se reza, sino por cómo se trata a los demás. Y tal vez por eso, cuando viajas por sus estepas o caminas por sus calles, sientes algo especial, una especie de paz silenciosa que te acompaña incluso cuando ya te has ido. Pues nada, esto es todo por hoy. Espero que les haya gustado el video. En ese caso, apóyenme con un grandísimo like. Suscríbanse al canal, denle a la campanita para recibir las notificaciones y déjenme en los comentarios sus opiniones al respecto. Por aquí les estaré dejando el último video que subí sobre un paseo familiar en la ciudad de Almaty, en Kaktovye. Vayan a verlo, que está muy interesante, sé que les va a gustar. Así que más nada, nos vemos en un próximo video y...
país que te sorprende en cada esquina, por la inmensidad de sus paisajes, por sus ciudades que mezclan modernidad con restos soviéticos y por una vida cotidiana que para muchos extranjeros resulta muy asequible y a la vez con matices que conviene conocer. Hoy vamos a meternos de lleno en el tema que todos preguntan cuando planean venir a vivir aquí. ¿Cuánto cuesta realmente vivir en Kazajistán? Hablaremos de la comida, de los alquileres, del transporte, de los servicios y también compararemos con dos realidades que me tocan muy de cerca, Cuba y España. Voy a ser muy práctico. Te diré precios actuales en Almaty y Astana, que son las dos ciudades que suelen usarse como referencia. Te hablaré de salarios, de ventajas y dificultades y te daré ejemplos reales de presupuestos para una sola persona, una pareja y hasta una familia pequeña. Además, compartiré mis experiencias personales y algunos trucos para ahorrar. Hola mi gente linda, o como diría un cubano de pura cepa, qué volá, qué bolero, qué bolón, qué vuelta. Pues ya saben, estamos otra vez aquí en tu canal Isaac Real y hoy vamos a hablar de un tema súper interesante, como ya pudieron ver, es un tema que me han pedido mucho y es conocer el costo de vida y los precios aquí en Kazajistán. Y pues nada, sin más preámbulos comencemos, pero no sin antes decirte que yo soy Isaac Real y el mundo es mi casa, así que ¡vamos allá! Isaac te lo contó, su viaje comenzó, Kazajistán, tierra de sol y de esplendor. Paisajes inmensos, cultura sin igual, Isaac lo vive y tú lo ves mundial. Kazajistán es un país con una economía intermedia. Tiene sectores muy fuertes como la energía y la minería y regiones con salarios altos, pero también zonas donde el ingreso promedio es modesto. El salario medio nacional ronda cifras equivalentes a unos $600-700 al mes según rankings internacionales, aunque varía mucho por región y sector. Las ciudades grandes como Almaty y Astana concentran los sueldos más altos, pero también los precios más altos dentro del país. Esto significa dos cosas. Primero, para un extranjero con ingresos en euros o dólares, por ejemplo, trabajando online como músico o creador, el poder adquisitivo puede ser bastante favorable. Segundo, la percepción del coste de vida depende mucho del barrio y del estilo de vida que lleves. Si vas a vivir en Almaty o Astana, el alquiler será tu gasto más grande. Para un apartamento de un dormitorio en zonas centrales de Almaty, los precios pueden variar bastante. Hay ofertas desde el equivalente a $200-300 al mes en pisos modestos o en barrios periféricos, hasta $400-600 al mes o más en apartamentos modernos y bien ubicados. Y para zonas premium, los precios suben aún más. En Astana los precios son similares, con variaciones según el barrio. Estas cifras pueden verse reflejadas en índices de costo y en listados de propiedades locales. Si te vas a un pueblo o a una ciudad pequeña, el alquiler baja drásticamente. Pueden encontrarse estudios o pequeños pisos por mucho menos, a veces $100 y $200, y la vida se siente más barata. Pero recuerda que los servicios, transporte y oportunidades laborales también disminuyen. Comparación práctica. En España, en ciudades pequeñas y medianas, un dormitorio central fácilmente puede costar de 600 a 900 euros al mes. En Madrid o Barcelona, mucho más. En Cuba, el mercado de alquiler formal es distinto. Muchas viviendas públicas y alquileres privados fluctuantes. Pero en términos de poder adquisitivo local, un alquiler que sea alto para un kazajo puede resultar muy barato para alguien con ingresos en dólares o euros. Veamos algunos precios de productos básicos en supermercados locales. Valores aproximados de Almaty en este año. Un galón de leche, lo cual equivale a 3,8 litros, estaría rondando entre los 2.000 y los 2.200 tengués. Una libra de pan de 200 a 300 tengués. Una docena de huevos de 750 a 900. Una libra de pollo de 1.000 a 1.300 y una libra de arroz de 300 a 350. Una botellita de agua pequeña de medio litro vendría siendo de 200 a 300 tengués. Estos rangos provienen de comparadores y listados de mercados actuales y muestran la realidad de precios en supermercados en la actualidad. Si compras en mercados locales, o sea, bazares,
Muchas veces pagas menos por frutas, verduras y algunos productos frescos. Lo que esto significa para una persona que cocina en casa y hace compras en supermercados locales, un presupuesto de 150 a 250 dólares al mes en comida es realista si llevas una vida austera. Si comes con más comodidad o cenas fuera a menudo, subiría fácilmente de 300 a 450 dólares al mes. En Cuba, los alimentos básicos dependen mucho de la moneda en que lo compres y los subsidios estatales. La disponibilidad y el precio real varían, con inflación y escasez que encarecen la cesta para quien no tiene acceso a dólares. En España, la cesta de la compra es más cara en términos absolutos. Puede complementar de 200 a 350 euros al mes para una sola persona si cocinas en casa, aunque la calidad y variedad suelen ser mayores. Comer fuera en Kazajistán puede ser sorprendentemente razonable. Una comida sencilla en un restaurante económico puede costar entre 1.500 y 3.000 tenge, que es el equivalente a de 2 a 7 dólares. Estamos hablando lo que aquí se conoce como una stolova, o sea, un comedor. Una cena en un restaurante de más categoría puede situarse entre los 6.000 y los 15.000 tenge, y eso equivale entre 14 y 36 dólares por persona. Un café expreso suele costar entre 400 y 800 tenge. Estas cifras hacen que salir a comer sea accesible en comparación con España, aunque los restaurantes muy turísticos o internacionales tendrían precios similares a los europeos. Si vienes de Cuba, donde comer fuera puede ser caro o lógicamente complejo dependiendo del acceso a divisas, aquí la oferta en ciudades grandes es amplia y con opciones económicas razonables. El transporte público en las grandes ciudades es barato y eficiente. Por ejemplo, Almaty introdujo un sistema de tarifas que permite transferencias entre bus, trolebús y metro en un tiempo determinado. El precio por viaje suele ser bajo, a menudo unos cientos de tenge por trayecto. Eso equivale entre 150 a 300 tengues por viaje según tipo de billete y tarjeta. El metro de Almaty y las redes de buses y trolebuses funcionan de forma fiable y son la opción habitual para los trabajadores. Los taxis y servicios tipo Bolt, Uber están disponibles y son económicos comparados con España. Un trayecto urbano de 15 a 20 minutos puede costar entre 1.500 y 3.000 tenge dependiendo del tráfico. El combustible también suele ser más barato que en Europa, por ejemplo con precios por litro que en este año rondaban cifras inferiores a la media europea. Esto hace que moverse en coche tenga sentido para muchos residentes. Los costos de servicios domésticos pueden variar según edificio y consumo, pero como referencia mensual en una vivienda media de la ciudad, por ejemplo electricidad, agua, calefacción y basura, puede rondar entre los 20.000 y los 40.000 tengues al mes. Depende del uso y del invierno, ya que en invierno la calefacción puede encarecer mucho la factura en zonas frías. Internet de banda ancha puede estar entre los 8.000 y los 12.000 tengues al mes para conexiones decentes. Los planes móviles incluyen datos y llamadas desde 2.000 hasta 6.000 tengues según paquete. Comparado con España, donde las facturas pueden ser más altas, especialmente electricidad y gas, aquí las tarifas pueden resultar competitivas. Sin embargo, en invierno, la calefacción en edificios con mala eficiencia puede disparar gastos. En Cuba, los servicios básicos a menudo están subvencionados, pero la calidad y la continuidad de la luz, agua, internet pueden ser problemáticas. El acceso a internet es más caro en relación al salario medio. Como residente, normalmente tienes acceso al sistema de salud pública en condiciones definidas por tu tipo de permiso. Muchos extranjeros optan por un seguro privado complementario, especialmente para partos o intervenciones específicas. Los costes privados de consultas y exámenes no son prohibitivos en las grandes ciudades, pero varían. Para visitantes y recién llegados conviene tener un seguro de viaje o privado, hasta que se regularice la residencia. En comparación, en España la sanidad pública tiene amplia cobertura para residentes. En Cuba hay sanidad pública universal, pero con limitaciones por recursos. En Kazajistán, la sanidad pública cubre muchos servicios básicos y lo privado ofrece rapidez y confort a precios razonables. Según rankings de este año, el salario medio nacional ronda entre los 600 y los 700 dólares al mes, con variaciones según industria y ciudad. En Almaty y Astana, los salarios en sectores profesionales como la tecnología, finanzas, energía, pueden ser significativamente superiores.
Si eres extranjero con ingresos en euros o dólares, vivir con comodidad en Kazajistán es completamente viable con presupuestos que en España parecerían modestos. Ejemplo de presupuestos mensuales en Almaty con un estilo moderno. Alquiler de un dormitorio en el centro rondaría los $400-500. Comida, cocinar y salir ocasionalmente, 300. Transporte, entre $30 y $50. Servicios más internet, $100. Ocio, entre otros, $100. Total aproximado entre $900 o $1000 al mes para vivir con comodidad en una ciudad grande. Si reduces alquiler o compartes piso, puedes bajar incluso a $500 o $700 al mes sin apuros. Si facturas en euros o dólares, tu dinero rinde mucho más que el salario medio local. Almaty y Astana tienen buena infraestructura, cafés, coworkings, buenas conexiones móviles en zonas urbanas y una comunidad de extranjeros creciente. También hay visas y programas para trabajadores remotos en países de la región o fórmulas de residencia estable que facilitan la estancia. Además, contratar servicios como limpieza, niñera, ayuda doméstica suele ser barato comparado con Europa, lo que baja tu coste de vida neto si usas estos servicios. No todo es barato y fácil. Estas son algunas molestias reales. Burocracia. Trámites, visados, registros, certificados pueden ser lentos y requerir traducciones y apostillamiento. El invierno, en zonas frías, subirán los gastos de calefacción y ropa. Idioma. El ruso y el kazajo en espacios rurales es esencial. Sin el ruso, ciertos trámites y el mercado laboral son limitados. Para empleos formales en kazajos, la competencia y requisitos pueden ser distintos. Los salarios en sectores no especializados pueden ser bajos. Doble economía. En ciudades hay barrios con precios occidentales, restaurantes, boutiques y barrios donde todo es muy barato. Acostumbrarse a esa dualidad puede ser raro al principio. Venir de Cuba te da una perspectiva particular. En Cuba, el sueldo medio estatal es muy bajo, el acceso a divisas marca la diferencia y la oferta de productos es irregular. Aquí en Kazajistán, con ingresos denominados en moneda fuerte o mediante trabajos remotos, tu calidad de vida puede mejorar muchísimo. Acceso a supermercados con variedad, ocio, salud privada y mayor libertad de consumo. Pero ojo, la nostalgia, la red social y la familia no se compran con eso. Son aspectos emocionales que pesan y que siempre hay que ponderar. En España pagarás más por vivienda y algunos servicios, pero tendrás mejor protección social, sanidad pública consolidada y mercados laborales particulares. Si viajas a España con una residencia no lucrativa, el coste de mantener esa residencia obliga a demostrar fondos, pero una vez trabajes legalmente, el sistema ofrece más ventajas sociales. En resumen, Kazajistán es más barato en muchos aspectos, pero España da más seguridad social y oportunidades laborales estables. Ahora comentaré algunos trucos prácticos para ahorrar viviendo en Kazajistán. Compra en bazares locales para frutas y verduras. Usa tarjeta de transporte recargables y evita taxis para desplazamientos diarios. Comparte pisos si llegas solo y busca barrios bien comunicados, pero no necesariamente céntricos. Aprende ruso básico, te abre puertas laborales y evita pagar comisiones en servicios. Contrata internet y móvil con paquetes anuales o combinados, suelen ser más baratos. Ahora te mencionaré presupuestos ideales en casos reales. Siendo un nómada soltero con trabajo remoto, entre $600 y $900 al mes, compartiendo piso o en un bedroom sencillo. Parejas con vida cómoda y ocio moderado, entre $1,200 y $1,800 al mes. Familias con niño y colegio privado, $2,000 al mes. Aquí el colegio privado puede disparar los costos. Como artista, que es mi caso, el costo de producción, alquiler de estudio, músicos de apoyo, producción local, puede ser bajo comparado con España, lo que permite producir y grabar con presupuestos razonables. Además, el mercado local puede ser una nueva audiencia. Sin embargo, la monetización online sigue estando en plataformas globales, por tanto, facturar en euros y dólares y gastar en tenge es una ventaja clara. Ten en cuenta que los precios y tasas de cambio pueden fluctuar. Aunque en la actualidad los precios que te di son representativos, factores como la inflación local, el precio del petróleo y las políticas monetarias pueden alterar costos. Mantente siempre informado y revisa precios cada 6 o 12 meses si planeas mudarte por largo plazo. Kazajistán es un lugar donde tu dinero puede rendir muy bien si vienes con ingresos en divisas fuertes o con trabajo remoto.
Las ciudades ofrecen comodidades a precios razonables y la vida en pueblos es aún más barata pero con menos servicios. Comparado con Cuba hay mayor disponibilidad y variedad. Comparado con España es generalmente más barato aunque con menos protección social. Vivir aquí exige adaptarte a la burocracia y al idioma y aceptar que el invierno y la dualidad urbana van a marcar tu experiencia. Pero para muchos la relación calidad-precio es excelente. Buena comida, alquileres competitivos y transporte barato hacen de Kazajistán una opción atractiva para nómadas, expatriados y familias que quieren estirar sus ingresos. Y bueno, mi gente, así están las cosas aquí en Kazajistán. Un país donde puedes comer bien, vivir tranquilo y moverte cómodo sin gastar una fortuna, pero donde también hay sus truquitos y diferencias que solo se entienden viviendo aquí. En comparación con Cuba y España, pues ya ves, cada lugar tiene sus ventajas y sus dolores de cabeza. Lo importante es saber adaptarse y encontrar ese equilibrio donde uno pueda vivir bien y ser feliz, claro. Si te gustó el video, apóyame con un grandísimo like, suscríbete al canal, dale a la campanita para recibir las notificaciones y déjame en los comentarios tus opiniones al respecto y qué otra comparación quisieras que hiciera respecto a la vida en Kazajistán. Nos vemos en un próximo video por aquí. Te estaré dejando el video anterior muy interesante, corre a verlo que sé que te va a gustar. Nos vemos en un próximo video, mis queridos nómadas de corazón. ¡Chao!